¿Qué unifica Europa? Es una de las preguntas más recurrentes. Las respuestas son múltiples según quien responda. El cristianismo, el mercado común, unos intereses económicos mutuos pero diferentes a los del resto del planeta, un modelo social y democrático propio, una historia y culturas compartidas, una voluntad de mantener la paz entre estados en un continente con una historia difícil, la importancia de construir un bloque geopolítico que sirviera de contrapeso a Estados Unidos, la necesidad de agruparse frente a Rusia, en fin, múltiples respuestas. Esta noche hablamos de Europa como proyecto político. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Europa como proyecto político. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda nos acompaña Rafa Mayoral, secretario de Movimientos Sociales de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Frente a él, Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Encantado. Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Galego, después de mucho tiempo, vuelve a nuestra mesa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Xavier Arrizabalo, profesor de Economía, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y cierra la mesa François Galle, miembro del Front de Gauche. Bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias, Pablo. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, el debate sobre el modelo de construcción de la Unión Europea se ha convertido en prioritario para explicar la coyuntura actual. Cuestiones como la funcionalidad del euro como moneda única, el papel del Banco Central Europeo en el control de la deuda o el margen para la soberanía nacional dentro del marco europeo se encuentran ya sobre la mesa. En el plano político, los conflictos entre los países del sur y las potencias del norte permiten ya hablar de una Europa de dos velocidades, con Grecia y Alemania como polos opuestos. Hoy en Fort Apache analizamos el modelo de construcción europeo y las contradicciones internas de la Unión. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Hoy va a ser una pregunta difícil. Empiezo contigo, Rafa. ¿Qué es lo que unifica políticamente Europa? Un minuto. Yo creo que hay dos Europas, eso es lo primero que habría que poner encima de la mesa. Es decir, hay dos proyectos europeos posibles, uno que está enfermo y que no sabe dónde va, que es la Europa de la especulación y la Europa de las élites extractivas, y una Europa que no acaba de nacer, que es la Europa de los pueblos del sur, que tiene la posibilidad de poner encima de la mesa un nuevo proyecto europeo basado fundamentalmente en los derechos de las personas, con una nueva construcción democrática que recomponga la soberanía popular. Eso es lo que está puesto ahora en cuestión y habrá que ver si es posible un nuevo proyecto europeo o directamente se termina de quebrar el proyecto europeo con tratados como los que se están poniendo encima de la mesa, como es el Tratado de Libre Comercio e Inversiones con los Estados Unidos, que es la quiebra definitiva del proyecto europeo y acabar, lógicamente, con una ventana de oportunidad que tenemos en este momento. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de reflexionar ahora. Gracias, Rafa. Jorge. Le pregunté un día a un señor socialista, ¿qué es lo que mantiene unidad de España? Me dijo, la Guardia Civil y el Corte Inglés. Bueno, eso no rige en Europa, pero en Europa podría ser el euromillón, por ejemplo, es una solución, ¿verdad? O la casta europea, que vive muy bien y que ha montado ahí un tinglao considerable, tinglao que evidentemente la mantiene a ella mantiene el tinglao y es lo que por ahora sigue haciendo que la estructura permanezca, ¿no? Pero yo no creo que sea esas dos Europas que has dicho, que también estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí el drama o la disyuntiva es entre una Europa federal y una Europa confederal, y la Europa federal no va a ser. Gracias, Jorge. Ana. Lo que unifica políticamente Europa en realidad es poco, ¿no? Una Europa xenófoba, una Europa populista en muchos aspectos, cada vez más, ¿no? Como podemos ver en Francia o en otros Estados miembros, pero también una Europa confrontada. Dentro de el lema de la Unión Europea en realidad es unidad en la diversidad, pero no existe esa unidad en la diversidad porque no se respeta la diversidad ni de los pueblos ni de las clases populares en general, porque al final se está haciendo una Europa elitista, una Europa mercantilista, una Europa monetarista
que confronta precisamente con la diversidad interna. Nosotros hablábamos siempre de un concepto que era la ampliación interna dentro de la Unión Europea, que es que las naciones en Estado, en muchos casos, también tengan derecho a estar dentro de esa construcción europea, pero no representadas a través de los Estados. Y eso no se está dando, por ejemplo. Muchas gracias, Ana. Javier. Pues a mí me deja asombrado que el escenario mundial de mayor progreso, de mayor paz, de mayor calidad de derechos, aunque estemos insatisfechos en algunos de ellos, se nos presente como la zona de la xenofobia y del populismo, que también lo hay, evidentemente. Nosotros hemos creado un espacio de paz como no ha existido en el mundo desde el Imperio Romano. Desde el desastre de la Segunda Guerra Mundial, en Europa solamente se conoce la guerra en espacios marginales, terribles, como Yugoslavia, o puntualmente en el caso de Ucrania. Parece que eso lo olvidamos. Evidentemente tenemos una Europa insatisfactoria, pero es una Europa revolucionaria a escala mundial, que no existe en ningún lugar, ni en África, ni en América, ni en Asia, ni en Oceanía. Un espacio común, donde antes, y te hablo de mi propia experiencia, para ir a Francia yo necesitaba visado, y hoy puedo trabajar en Finlandia sencillamente con mi carnet de identidad. Yo creo que vale la pena que pensemos en que tenemos que hacer algo que es muy importante. Javier, después te doy más tiempo, perdona. Javier. Bueno, yo creo que no hay nada que unifique Europa, ni podría haberlo, ni lo hubo nunca. Es decir, no hay ningún fenómeno político, social, institucional que sea ajeno al trasfondo inevitablemente conflictivo y contradictorio que define cualquier sociedad capitalista. Y en ese sentido, la propia denominación Unión Europea es impugnable en los dos terrenos, ¿no? Es decir, no se puede hablar de unión, hay conflictos que son constitutivos, como digo, de cualquier sociedad capitalista, a escala nacional o a escala supranacional, y por otra parte la propia cuestión de Europa, cuando se hablaba de toda una serie de elementos que es verdad que definen el lugar de Europa en el mundo, ¿no? El referente como región en la que se ha ido más lejos en institucionalizar, por contradictorio que resulte, toda una serie de conquistas obreras y democráticas, es justamente lo que la Unión Europea no solo no representa, sino que al contrario, se construye un instrumento de liquidación, ¿no? Con un elemento incluso de sus orígenes, ¿no? De subordinación a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ese es el marco de la discusión, ¿no? Se podría gráficamente resumir en términos de que ni Unión ni Europea. Gracias, Javier. François. ¿Qué unifica a los europeos políticamente? Podría haber sido el proyecto postnacional o supranacional de la construcción europea, que en su diseño, a pesar de ser muy liberal desde el principio, tenía unos objetivos interesantes de prosperidad, construcción de la paz entre países que habían hecho la guerra, también de cohesión regional, una visión geográfica que no es, por ejemplo, propia del mundo americano, pero cuando vemos a dónde ha llegado este proyecto hoy, infelizmente, hay que constatar que no es ese proyecto que unifica a los europeos. ¿Qué unifica a los europeos? Yo creo que no es geográficamente una Europa del Sur contra una Europa del Norte. Yo pienso que es la necesidad del cambio frente a una élite, una casta tecnocrática de la grosa coalición alemana. Se necesita un cambio transversal y habría que ver qué fuerzas son capaces de moverlo adelante. Gracias, François. Como creo que vamos a tener un debate animado, voy a provocar un poquito. Hay quien establece paralelismos entre la crisis de 2008 y la crisis del 29. Después de la crisis del 29 parece que surgen dos opciones políticas en Europa a grandes rasgos, el frente populismo por un lado y por otra parte el fascismo. Es verdad que establecer paralelismos en la historia es siempre complicado, pero da la impresión de que en los últimos tiempos en Europa han surgido fuerzas políticas, algunas con una voluntad europeísta, pero claramente enfrentadas a la austeridad, que plantean o llevamos a cabo modelos neokeynesianos o esta Europa de la austeridad, esta Europa de la troika no funciona, o reacciones que sin responder a la denominación clásica de fascismo sí plantean una vuelta a la soberanía. Estoy pensando en el Frente Nacional francés en unos términos que se alejan de alguna manera de los que se impusieron como valores hegemónicos europeos. ¿Os da la impresión de que, de alguna manera, esa crisis de 2008 abre un escenario político en Europa en el que probablemente los actores políticos tradicionales, los actores, mencionábamos antes off the record, los democristianos y la familia socialdemócrata, de alguna manera fueron los ejes sobre los que pivotó la política europea, puedan pasar a no ser actores con un protagonismo político equivalente al que tuvieran en el pasado? Mira, Bretton Woods eliminó la posibilidad de una catástrofe descomunal, que fue la crisis del 29, que significó hambre y hambre directa, cosa que en este momento no se plantea. Pero lo que
yo veo es que la crisis siempre es un escenario de oportunidad y la oportunidad está progresivamente perdida. O sea, el sistema de una economía especulativa, una economía financiera no creadora de riqueza, destructora del propio capitalismo, tenía que haber sido superada como consecuencia de la propia crisis. O sea, que se hubiera configurado un criterio de que era necesario, incluso desde el capitalismo, te hablo desde un criterio capitalista puramente práctico, necesitamos acabar con la economía especulativa. No hemos acabado con ella. Se mantiene exactamente de la misma manera. O sea, estamos reproduciendo los mismos fenómenos. Y hay un dato muy significativo. El euro era una silla de una pata. Se crea una segunda pata, que es el sistema bancario, la estructuración del sistema bancario. Pero no se crea la tercera, que es la armonización fiscal. ¿Por qué no se crea la armonización fiscal? Porque estamos hablando del núcleo duro de la economía especulativa, que son los flujos financieros opacos, y con eso no se juega. Xavier. Ahí, yo creo que particularmente en España, ¿no?, un gran tabú en relación con la Unión Europea, ¿no? Es decir, precisamente se presenta, como decía antes, ¿no?, la Unión Europea como representación de esa Europa referente de desarrollo social, etcétera, ¿no? Es decir, cuando planteas esto, Javier, hay que decir que estas cuestiones de pasar de una soberanía nacional a una supuesta soberanía supranacional no es una mudanza como otra cualquiera, ¿no? Es decir, el Parlamento Europeo no es un parlamento digno de este nombre, pero es que yo creo que no podría serlo. Y no podría serlo porque el Parlamento no se decreta. El Parlamento es la expresión de un proceso democrático fastidiado, complejo. Y por tanto yo creo que ahí hay una cuestión crucial que tiene que ver que para que la imagen, la metáfora de la mudanza valga, tendríamos que pensar en la mudanza que cuando uno llega a la casa nueva le han quitado los discos, los libros, etcétera, ¿no? Es decir, porque se produce un hecho que de facto en la sociedad capitalista solamente en el terreno de los estados-nación hay la posibilidad de preservar espacios democráticos. Es decir, no es una casualidad lo que conocemos en la Unión Europea. El euro está diseñado para eso. Las fechas cuadran perfectamente. Si señalamos que el inicio de las políticas de ajuste son Thatcher, Reagan, 79, 80, 81, no es casual que el 86 se institucionalice el acta única, mercado único en plata, libre circulación de capitales, el referente irlandés, ¿no?, la barra libre para los capitales, ¿no? Justamente lo que se detecta es la posibilidad de ese mecanismo de superar el obstáculo que la democracia supone en Europa para arrasar, para privatizar, para desregular. Sí, yo creo que la contradicción en cualquier caso se planteaba antes que no se puede situar entre el norte y el sur, y yo creo que ese es uno de los ejes centrales para ver la nueva Europa. Es decir, la nueva Europa no se tiene por qué concebir en el marco de las fronteras de la Unión Europea. Creo que eso es un límite que hoy no tiene por qué quedar ahí, es decir, que se tienen que establecer políticas de cooperación con el conjunto de Europa. Lo que no es asumible es un conflicto como el que se está produciendo en Ucrania, porque eso le está rompiendo una lógica de cooperación de los pueblos de Europa. Pero al mismo tiempo es importante poner encima de la mesa la cuestión democrática y poner encima de la mesa la posibilidad del desarrollo de los países del sur que están siendo expoliados por el norte, y eso es una realidad que precisamente se está haciendo por parte de esas élites extractivas y por parte de esa lógica económica especulativa que tiene sus polos de referencia clarísimos y que además tienen sus polos políticos de referencia que yo creo que se tienen que ir abordando. Y el sur, y entendiendo el sur, estando Irlanda del sur. Claro. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Es decir, cuando hablamos del sur económico. Las periferias. Pero hablamos de la periferia. Pero también habría que incluir. La periferia no es solo territorial, es política. Trabajadores alemanes incluidos. Claro. La dicha periferia. El problema es que los trabajadores alemanes tienen una ventana de oportunidad en la emancipación de los pueblos del sur y de la construcción de los proyectos nacionales del sur de Europa. Es decir, precisamente la principal ventana de oportunidad para poder recuperar el bienestar de la gente trabajadora de Alemania se encuentra precisamente en la construcción de proyectos democráticos en los países del sur. Bueno, pero eso, sí, antes apuntaba una cosa, Javier, que es verdad. Es decir, uno de los elementos claves de la Unión Europea como polo de atracción es que se vivía mejor que en el resto del mundo. Es que la asociación del estado del bienestar a Europa era un elemento de atracción que incluso hacía que los sectores políticos más radicales dijeran, bueno, esto a lo mejor es porque había que enfrentarse a la Unión Soviética estableciendo un modelo de desarrollo que permitiera que las clases subalternas pudieran, por las razones que fuera. Pero es verdad que muchos países de la Unión Europea decían, bueno, aquí hay escuelas públicas, aquí hay hospitales públicos, aquí hay unos niveles de protección social que no se producen en otros países del mundo. Incluso con todas las contradicciones y con todos los problemas hay un respeto de los derechos humanos que no es equivalente al de África o al de Estados Unidos, si nos ponemos. Pero es verdad que la crisis de 2008 y la cesión de soberanía con Maastricht y la moneda única generan un escenario de poder de las finanzas que hace que poco a poco ese elemento de bienestar asociado a Europa, sobre todo para los países del sur,
deja de existir o no existe de una manera tan clara. Y la prueba de ello es que en términos políticos surgen opciones que dicen, no, es que el bienestar no tiene que ver con las políticas que se diseñan desde Europa. Y eso hace, yo me acuerdo en la sesión inaugural del Parlamento Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, después de ganar la votación, dice, estamos en una encrucijada histórica en la que el proyecto europeo está en crisis. Claro, la pregunta ¿es compatible el proyecto europeo con la ausencia de bienestar? Que la ausencia de bienestar es una realidad para los europeos del sur. No lo es. ¿Me permitís un momento? No, esto quería yo. Ser un poco más bestia. Claro. Ya. Vamos a ver, Europa cuando nace sobre la base de la transposición de una utopía que en otro sitio funcionó, pero que en Europa no podía funcionar, que es la idea de Jean Monnet. Hagamos el gran mercado como se hizo en Estados Unidos, ese gran mercado unificado con libertad total de circulación hacia adentro, terminará generando lo que ha habido en Estados Unidos, es decir, pues un Estado que surge y tal y cual. Mala suerte además, estaba el Zollverein por medio también, y claro, pues los alemanes han hecho lo mismo, al final han conseguido la unificación y tal y cual. Lo que pasa es que el razonamiento era falso, porque en Estados Unidos no tenía más de 150 años de historia cuando esto se plantea. Mientras que en Europa, aquí, el que más, el que menos, tiene 1.500 o 2.000 años de historia. Y claro, son tradiciones culturales muy potentes y tal y cual. En Cataluña tenemos entre 15.000 y 20.000 años de historia, ¿eh? Ojo, hay una diferencia. Nosotros somos prehistóricos, además de históricos. Ya veo. O sea que, por lo tanto, esa Europa basada en un gran mercado nunca va a funcionar. Por eso yo soy confederalista, porque no me creo en la disolución de los pueblos ni creo en la disolución de los estados, ¿no? Pablo ha dicho una cosa muy suave, ¿no? Igual que el estado del bienestar, la que fue la unificación de Europa después de 1925 fue el miedo al rojo. Vamos a decir las cosas como son, ¿eh? Vamos a hacer una cosa donde haya estado el bienestar, donde la gente vaya progresando, tal y cual, el consumo disparado, porque vayamos a que el obrero se vuelva comunista y nos monta aquí un numerito como el que se montó en Hungría, o en Rusia, o en Alemania, o incluso casi en Francia en 1917, 1918, 1920 y 1921. Por tanto, el miedo al rojo fue un factor de unificación. Y además el miedo al rojo lo tenía el obrero, que se subleva en Berlín contra el estalinismo y se subleva en Hungría. Ojo a la historia, porque parece como si el movimiento comunista fuera un movimiento democrático. Era un movimiento en ese momento estalinista, ferozmente represivo y que mató mucho más que Hitler. Bueno, no, esta es la realidad. Sí, hombre, por Dios. No mitifiquemos lo que nos gusta. Vale. No, pero el miedo al rojo existió, y si no, fíjate, cuando la Unión Soviética desaparece es cuando empieza realmente la pelea gorda. Ya no está el rojo, bingo, autopista abierta. En realidad la cuestión de las fechas precisas importa, ¿no? Importa porque es previo, ¿no? Es previo, y de hecho son regímenes estalinistas, como por ejemplo el Ceausescu en Rumanía, quienes ya aplican políticas durísimas de ajuste. Ceausescu era señalado por el Fondo Monetario Internacional como un gobernante. Amigo de Europa, por cierto. Sí, exacto, responsable, ¿no? Pero yo creo que has dicho una cosa, Pablo, que es muy importante, decía, se vivía mejor, ¿no? Y yo creo que lo que debemos debatir es acerca de cuáles eran las razones por las cuales se vivía mejor, en el sentido, no, pero no digo la concreción, o menos mal, en fin, una explotación limitada, como se quiere decir, sino en el sentido de que de dónde procede eso. Y la versión oficial es que procede de un consenso. Y yo creo que no procede de un consenso, y esa cuestión es una cuestión pertinente, porque tiene más bien que ver con conquistas arrancadas, con concesiones, ahí sí, como precio para la paz social, pero que 25 años después se revelan como un fardo de que el capital ha de deshacerse, que es la crisis de los 70. Porque ya no es necesario tranquilizar a la población por el miedo al rojo, el rojo ya no está, por lo tanto... Porque ya no es compatible. No termina. Un debate más animado. Hasta ahora ha habido un eje derecha-izquierda. No me establezcas como alternativa el Pacto de Varsovia, como si fuera garante de las libertades. Eje derecha-izquierda. Bueno, si una cosa ha aportado Podemos, y otros, ojo, ese no es el único eje, hay otro, que resumidamente se puede decir los de arriba o los de abajo, vale. Yo no voy a ir tan lejos, pero es evidente que hay un eje vertical. Por un lado tienes los que ya son llamados liberales libertarios, los lilis. Sí, los lilis son federalistas, regionalistas, partidarios del mercado, del comunitarismo, ¿cómo diríamos? Personaje arquetípico, Daniel Cohn-Bendit. ¿Vale? Bien. Sí. Las señoras, por ejemplo, que llevan el velo integral, hay que defender porque en el fondo están defendiendo el derecho a la mujer a llevar lo que les dé la gana. Bueno, lo que usted quiera, vale.
En el otro extremo... En ese punto nos vamos a entender. Ahí nos vamos a entender. En el otro punto tenemos a los chevenementistas, aquí hay dos, ¿verdad? Bueno, experimentitas, ya no se puede. Ahora te toca. Vale, entonces, son los llamados bobos, es decir, bolcho-bonapartistas. Todo de bolcho hay que dejarlo entre comillas, pero bien, bolcho-bonapartista. Estos son confederalistas, Estado estratega, mercado intervenido... Y armas nucleares si hace falta. ¡Hombre! Imprescindible. Bien, espérate. Y además, la República es una indivisible. Y aquí, en este ángulo, están tanto el Frente Nacional como Syriza. Oui. Habría mucho que discutir, pero es verdad que el planteamiento es fascinante, Ana. Sí. Estabais hablando de cesión, ¿no? Y además, tú mencionaste antes, Pablo, todo el tema de unos estados del sur, unos estados del norte, o unos estados, podemos hablar entre ricos, pobres, podemos usar varios conceptos en esta Europa de dos velocidades o de más velocidades. Más bien, unos estados acreedores y unos estados deficitarios. Unos estados acreedores que se desligaron de la deuda y se desligaron de todo lo que ha pasado en esta Europa y que de repente pues aparecen como los santos, los defensores de la Unión Europea, y yo sí creo que es xenófoba. Vuelvo a lo del principio. Creo que es xenófoba porque precisamente se inició con una idea de solidaridad, con una idea de acompañamiento a aquel proceso de paz, y acabó disminuyendo hasta que la competencia y la sacralización de la concurrence, de la competencia, acabe siendo el principio fundamental que rige hoy en la Unión Europea. Se institucionaliza el austericidio, lo hemos visto, esto está escrito por los economistas, está escrito por los sociólogos, se institucionaliza, pero además hasta tal punto que 2008 es una fecha clave porque se reforma el Pacto de Estabilidad, claro. Y además esa reforma del Pacto de Estabilidad supone que se tenga como principio fundamental la estabilización del mercado, el control del déficit, que se nos cuelgue a todos esa muerte, por encima que se nos diga, hombre, es que vosotros trabajáis poco. ¿Pero cómo que trabajamos poco? Si trabajamos más horas cobrando menos, en el caso de las mujeres todavía cobrando menos, y lo digo porque las mujeres gallegas en concreto cobran menos que los hombres gallegos y hay estudios, claro. Pero no solo eso, sino exportando demografía, exportando en los años 50, en los años 60, para que esas empresas alemanas, Düsseldorf, en Stuttgart, las grandes empresas de automóvil, con mano de obra de aquí, para que crecieran, para que tuvieran unos buenos crecimientos económicos. Y ahora el inmigrante que se va, el inmigrante gallego o el aragonés o el murciano que va a Cataluña, por ejemplo, no va como consecuencia de una conspiración catalana. En este caso te lo puedo aplicar al tema alemán, en virtud del cual vamos a chupar la mano de obra más o menos especializada de los lugares subdesarrollados en beneficio de los más desarrollados. La gente se va porque va a buscar trabajo. En consecuencia, lo que no existe es una especie, yo diría, de gobierno mundial que determina que hay que haber una transferencia, una exportación de cerebros de un lugar para otro para seguir manteniendo empobrecidas a determinados lugares. El problema del subdesarrollo que existe en algunos lugares de España es consecuencia de unas élites, en el caso gallego Galicia es rica, lo que pasa es que está periféricamente y políticamente depauperada por el PP. Yo creo que también, yo creo que también valdría la pena. No, el PP no nació en el siglo XVII, y Andalucía es la zona de España que ha recibido más capitales en el mundo y que podía haber desarrollado, ser el centro financiero, industrial del universo, porque la plata de América llegaba a Andalucía. El problema son sus élites. Bueno, por lo tanto, en pasaba momento, por Andalucía, sí, claro, lo vamos a dejar ahí. Pasaba. Oye, camino de escúchame. Yo creo que va siendo hora de que dejemos de buscar siempre una especie de decir, la culpa es de los demás. ¿Qué tal si empezamos a pensar cuál es nuestra propia responsabilidad? Hablamos, por ejemplo, de nuestra deuda respecto al norte. Es verdad, pero claro, ¿quién pedía? ¿Quién vivía por encima de nuestras posibilidades? Y hablo de las nuestras, hablo de España. Y hablo también de Grecia. Y hablo también de Grecia. Perdóname, y termino. Yo creo que también va siendo hora de que empecemos a pensar, y eso me parece sorprendente que la izquierda diga una cosa distinta, que estamos hablando del norte y del sur, como si el norte fuera un hecho ajeno a lo que significa la economía financiera. Bien, aquí en este país, el grandísimo negocio fue que la banca pedía prestado barato fuera para venderlo caro acá. Y esa banca era española. No por lo tanto, escúchame, y en Grecia nos engañan con las cuentas los propios políticos, y la ciudadanía en democracia tiene una responsabilidad, que es saber lo que vota, y no simplemente votar al que en ese momento le está dando un bienestar ficticio, que al final tiene que pagar, que es lo que está pasando ahora. Ojo al tema, porque al final ya va siendo hora también, digo yo,
de que la ciudadanía que tiene un voto, que es un hecho revolucionario, tenga la responsabilidad de ese voto. Y por supuesto que la tiene. No somos menores de edad. Ordenar el debate. Rafa, después... Sí, yo creo que hay algo que tampoco... Es decir, no se trata de un gobierno mundial, pero sí es cierto que el eje político de Europa tiene dos países centrales, llamados Alemania, llamados Francia, que han cumplido además un papel en la construcción europea de uno ser el motor económico y otro, pues bueno, poner lo que decía antes de las armas nucleares, ¿no? Poner la potencia en la construcción europea también. Alias, ese eje, alias la República del Rin. Alias. El asunto es que y yo creo que es importante que lo tengamos claro, la banca española no ha sido quien ha pedido el dinero al exterior, sino que han sido precisamente los excedentes del norte y los grandes inversores internacionales los que han recabado en España, precisamente, y han inflado la burbuja inmobiliaria. Y los rescates financieros no han sido rescates financieros, no nos equivoquemos, a la banca española, que ha sido vehículo. No confundamos la banca comercial con la banca de inversiones. Han sido vehículo para el salvataje de los grandes especuladores internacionales, fundamentalmente alemanes, franceses, norteamericanos y suizos. Y esa factura la hemos pagado entre todos y entre todas porque precisamente el papel que le correspondía a España en el reparto del trabajo en Europa era sector terciario, desmantelamiento de la industria, pesca, agricultura. Y eso lógicamente, y hay una cosa que comparto, y hay una cosa que comparto contigo, solamente una, de todo lo que has planteado. Sí es posible hoy abordar un proceso de transformación democrática vía de los votos. Eso sí es posible, y eso es lo que inaugura Grecia. Es decir, plantea y abre la puerta a decirle a los del norte, a los especuladores del norte, no a todo el norte, a los especuladores del norte decirles no, por primera vez, y decirles somos un país y vamos a sentarnos a negociar. Y para eso salía con una derecha radical que tiene el gasto de defensa más alto y que va a proteger los intereses de la Iglesia, que es el poder inmobiliario más importante en Grecia. Mira, si Syriza es nuestra solución, que Dios, en el que no creo, nos coja muy confesados. Yo no digo que Syriza sea nuestra solución. Syriza lo que está diciendo populismo es que puro. Basta de gobiernos coloniales. Porque hasta ahora todos los gobiernos del sur, incluidos los gobiernos españoles, cuando iban a Europa, iban a arrodillarse y a pedir. Y ahora ha ido un gobierno a decir, somos un país y lo primero que tiene que estar encima de la mesa son los intereses de mi país. Y los intereses de mi país en este momento es que no es asumible que haya 3 millones de personas que no tienen sanidad pública. Me habéis pedido la palabra a todos. Después de zapping, os doy la palabra. Adelante, vídeo, por favor. Los que atan cabos empiezan a pensar que los bancos en los que tienen depositados sus ahorros, los bancos a los que la Unión Europea ha rescatado con más de 1,5 billón de euros, el 13% de su PIB, son los mismos bancos que especulan con la deuda de los estados. El nacionalismo todavía está presente en muchos de nuestros países y todavía no hay una verdadera aceptación de Europa, de la moneda europea, de la unidad europea. Europa tiene que disipar cualquier duda sobre el euro y tiene que afirmar y actuar en consecuencia de que el euro es un proyecto irreversible. Alemania no, está dispuesta a ayudar y ser solidaria porque le interesa a ella, porque ella vive del euro, porque las exportaciones alemanas dependen del euro. Los mismos dirigentes que se endeudaron durante años y que no supieron ver que la burbuja iba a explotar. Los mismos que luego impusieron una dura cura de austeridad y sacrificios. Son los que ahora admiten que solo con recortes no van a atajar el paro ni volverán a crecer. Los campesinos creen que no os ocupáis de ellos. ¿Qué? ¿Que no me ocupo de los campesinos? Son mi pueblo. Yo soy su soberano. Les quiero. ¡Pobres! Bueno, vamos a ver si somos capaces de ordenar el debate. Ha salido el tema griego. Es verdad que lo que hemos visto hasta ahora en el caso del gobierno griego es un claro compromiso con el proyecto europeo, una voluntad de hacer frente a las obligaciones, pero al mismo tiempo un cuestionamiento de la eficacia de las políticas de austeridad. Las negociaciones han sido difíciles, pero hasta el momento han logrado empezar a aplicar su programa y poner encima de la mesa algo que
bueno, que ha movido a muchos gobiernos. Es decir, miren ustedes, las políticas que se han aplicado hasta ahora no funcionan. Y de hecho, tanto el gobierno italiano como hasta cierto punto el gobierno francés han dicho, bueno, pues a lo mejor va a resultar que este neokeynesianismo de Syriza puede ser una alternativa, con todas las dificultades de ser un país como Grecia, con unas obligaciones muy serias, con una presión exterior enorme, con países como España tratando de boicotear en el Eurogrupo. Vamos, el viaje de Tsipras a Rusia, en el que no ha pasado absolutamente nada, que es como, sin embargo, si viaja Tsipras a Rusia, esto se convierte en un acontecimiento y todos los periódicos anuncian que el terrible Putin le va a tratar de ofrecer un regalo envenenado y no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, está poniendo encima de la mesa que las cosas, tal y como se han hecho hasta ahora, parece que no funcionan y que habría que tratar de recuperar cosas que no ha inventado Syriza, que es decir, bueno, vamos a tratar de hacer políticas expansivas, vamos a entender que sin industria, sin recursos soberanos, sin espacios de decisión, sin que se pueda aumentar la capacidad de consumo de los ciudadanos, es muy difícil que una economía de mercado funcione. Y ese debate está en la Unión Europea, más allá además de ejes ideológicos, porque en última instancia, ¿qué tiene que ver el reivindicar que en tu país tiene que existir una industria con el eje clásico izquierda-derecha? Y lo que es muy sorprendente es que se dice, es que Syriza ha llegado a un acuerdo para lograr una mayoría en el Parlamento con una fuerza que se adscribe a la derecha, cuando en Grecia parece que nadie cuestionaba que Nueva Democracia y el PASOK estuvieron gobernando juntos durante muchísimo tiempo. ¿Cuál era la diferencia entre Nueva Democracia y el PASOK? Y da la impresión de que en Europa algunos debates viejos no sirven para entender una coyuntura en la que muchas veces la línea que separa políticamente a unos de otros es si tiene que haber más soberanía o menos soberanía. Barra libre. Ese es el término. Yo estoy de acuerdo con... Primero, qué penita, porque estamos debatiendo sobre un muerto. Sí, claro, estamos debatiendo. Europa ha muerto, no nos engañemos. Que no, pero que está muy viva. No. Están los que entran en la Unión Europea, pero que dicen que no, que el euro... Tranquilidad. Después están los que dicen, de la Unión Europea me voy, Inglaterra, por ejemplo, que está a punto. Sí, claro. Y después están los que dicen, no, ni la Unión Europea ni el euro, no me interesa. Por ejemplo, Islandia, que le acaba de decir con toda claridad, también ese proyecto no es para mí, ¿no? Vale. Pero recogiendo lo de Mayoral, yo me acuerdo de Gaulle y su famosa teoría de las dos descolonizaciones, una descolonización interna frente a los partidos políticos, bla, 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 y una descolonización externa frente a los anglosajones, ¿no? Claro, lo que Mayoral ha planteado es verdad, es decir, hemos pasado de un mundo donde la colonización era directa por parte de los americanos a un mundo donde la colonización es indirecta, en Europa, por parte de los alemanes. Entonces no hay que extrañarse de que haya un acuerdo entre Syriza y el equivalente en Grecia del Frente Nacional, porque los dos son soberanistas. Cuando él ha dicho la palabra soberanía, es la madre del cordero. En un proceso ¿qué es un proceso de descolonización? La asunción de la soberanía. Oiga, que yo soy soberano, que a mí usted no me dice desde Bruselas lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que ha hecho Syriza. Que esto es Grecia, que es un país soberano, leche. Ahora os doy la palabra, que estáis todos pidiendo. Ana, después François, después Javier. Es que ese es el concepto, precisamente, el concepto base, soberanía. Soberanía como motor, soberanía popular, soberanía nacional. Nacional de lo que entendamos, sea Estado, sea naciones sin Estado como la mía. Soberanía para asumir y tomar las decisiones, sino que nos manden de esta manera como nos está mandando la Unión Europea, que es dejando un terreno legislativo, un terreno político libre, absolutamente libre, para que capeen las transnacionales. El ejemplo del TTIP es evidente, no es un tratado de libre comercio, no es internacionalismo, ni es abrir mercados, y los aranceles ya estaban abiertos hace años. No, lo que se está es salvando, rompiendo las cláusulas que molestaban, para que entonces ya puedan decidir tribunales de arbitraje en los que los Estados no tienen nada que decir, en los que no hay ningún tipo de soberanía. O sea, pérdida de soberanía total. Efectivamente. Claro. Yo pongo un ejemplo. Ahora hablabais antes de los sectores productivos y de que Europa efectivamente ha perdido esa capacidad productiva frente a una economía especulativa y financiera pura, ¿no? Os pongo el ejemplo de mi nación, ¿no? Al fin y al cabo, uno es lo que vive más cerca y por lo que trabaja también. Pero es año 86, negociaciones de entrada en la Unión Europea. ¿Quién negocia? Negocia el Partido Socialista y se va a hacer la negociación a Bruselas. Sector pesquero, sector agrario, sector naval, 10 años de veto en el naval, en el sector agrario.
de 100.000 explotaciones, ahora tenemos menos de 10.000, y en el sector pesquero, de sector pujante y con cuotas de pesca en todos los tipos de artes, ahora estamos en una situación terrible, ¿no? Terrible. Entonces, se ha esquilmado una economía, un sector productivo. Eso sí, se pone el AVE recién inaugurado, sin seguridad de RTMS, sin esa seguridad europea, para que puedan venir rápidamente Feijóo y Rajoy a verse, a encontrarse en San Xenxo, allí, gustosamente a comer un bogavante. Y entonces esto no es la Europa que queríamos. Entonces, eso está claro. Nosotros somos europeos, más europeos que lo que pueden ser seguramente cualquiera de los que estamos en esta mesa. No hay nadie, y en el caso de los galegos somos muy europeos, pero desde luego la visión de esta Unión Europea tan dura, tan insolidaria, en la que efectivamente muchas veces se busca también la excusa por parte de los gobernantes para decir la culpa es de Bruselas, y todo esto lo decide Bruselas, pero esas decisiones tan insolidarias al final de Estados miembros, pues como comprenderéis, en estos momentos en el conjunto del Estado español hay una desafección hacia la Unión Europea, y yo creo que ahí está la clave, en que la soberanía se ha perdido, pero se ha perdido también la soberanía popular, en el sentido de que Europa ya no es democrática. Bueno, seguramente no lo fue nunca, ¿no? Seguramente. Bueno, se ha ido. Yo quería volver a lo de Grecia justamente como ejemplo de la falta de margen de maniobra. Tú decías que como dejabas entender que se estaban moviendo las líneas. Yo no creo que se estén moviendo las líneas. No creo que por eso se ha ido Tsipras a Rusia. El problema que tenemos es que hemos entregado a Europa, y yo creo que antes del 2008, yo creo que viene esto de la gran ampliación del 2004, que aumentó el dumping social y fiscal, integrando de manera brusca a todos esos países del este y cambiando completamente la correlación de fuerzas. No tenemos, tú estás en el Parlamento Europeo, ¿con quién se puede construir una mayoría dentro de este instrumento europeo para cambiar las cosas? No hay espacio. Hay una gran coalición democristiana conservadora, y el otro elemento que no hemos mencionado, pero es el gran giro de los años 2000, que viene de antes, de la socialdemocracia, que se entrega completamente a la economía de la oferta. El caso de Schröder, que él sí que fue consejero de Gazprom. Si nos molesta que vaya Tsipras a Rusia, Schröder de las puertas giratorias, esta es muy bonita, ¿no? Y entonces ese entreguismo, el hecho que ahora todo está gobernado con una línea que es en realidad la línea del Banco Central Europeo, que aplica el ordoliberalismo alemán, y que hace política, porque se ve perfectamente que no es una cuestión técnica de castigar a malos griegos, se está castigando de manera ideológica a Syriza. Si se encuentra 1 billón de euros para salvar a la banca, si se encuentra 1 billón de euros para el quantitative easing, ¿por qué se castiga al único gobierno griego eficiente del punto de vista fiscal, que acaba de recaudar 170 millones de euros en pocas semanas? Porque es el único. Después, la coalición no solo llevaban socialdemócratas y conservadores, llevaba también el Laos de extrema derecha. Y Europa prefería trabajar con el Laos de extrema derecha que con Syriza, que es un partido que es el primero que hace pagar a los ricos griegos gángsters que no pagan sus deudas. Bueno, me he permitido. Y entonces, lo de los nuevos actores, en ese contexto, los nuevos actores, porque es una pregunta muy importante, ¿qué podemos hacer? Los nuevos actores no están en esa coalición, ¿no? Hay que encontrarlos fuera de esa grosa coalición entre socialdemócratas y liberales. Vemos también nuestro gobierno francés se ha ido hacia la economía de la oferta, hacia lo que ha hecho Schröder y Tony Blair, y esos nuevos actores yo creo que tienen que construir tal vez un nuevo proyecto colectivo, pero fuera del marco europeo. Xavier y Javier. Yo quiero llegar a Grecia, pero antes 2 consideraciones que me parecen importantes. La primera, nosotros en economía padecemos en gran medida esa fragmentación disparatada de las ciencias sociales que hacen que a nosotros en economía se nos surte a menudo el sujeto. Y yo creo que en esta mesa falta sujeto, y el sujeto no es países. El sujeto es cuando se ha empezado a hablar de bancos o se ha empezado a hablar de aspectos
particulares, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay que también sacar a la luz a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, y a los responsables de Goldman Sachs directamente puestos como supuestos tecnócratas, etcétera. La segunda consideración antes de ir a Grecia, que será también muy breve, es que los lodos actuales vienen de polvos muy lejanos. Es decir, el carácter destructivo de la Unión Europea, antes de que se llamara así, viene, por ejemplo, con las condiciones para la incorporación de España y Portugal, las mal llamadas reconversiones industriales, el cierre de industria, el cierre en la ganadería, en la agricultura, en la pesca. Lo conocéis perfecto, lo conocéis, sí, contrarreformas en realidad, ¿no? Y luego la cuestión de Grecia, yo, y Pablo lo sabe, porque os lo he dicho más veces, ¿no? Creo que no se trata ni de idealizar quienes digan que Syriza consigue un triunfo en febrero. Yo creo que se equivocan, de igual modo que se equivocan y de una manera verdaderamente perversa aquellos que dicen que han capitulado, como por ejemplo el estalinismo colaborador de Nueva Democracia de KKE, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo primero que caracteriza a la situación es que está abierta. Está abierta, y está abierta porque hay una presión muy fuerte en Grecia, no lo olvidemos. Yo creo que es la primera vez que un gobierno no tiene ni 100 días de tregua ni nada, es decir, manifestaciones todas y cada una de las tardes delante del Parlamento griego en Atenas, en la Plaza de Sintagma. Por una parte está esa cuestión, por otra parte también los límites, es decir, en el marco del euro no hay salida, digámoslo con claridad, no hay salida en el marco del euro, porque puede haber ajustes sin euro, pero el euro es el mecanismo disciplinador del ajuste. Hay un texto que voy a recomendar, es valiosísimo, yo no estoy de acuerdo con parte de lo que dice, pero es muy importante porque demuestra que hay salidas. Es una entrevista que le hace Sebastian Budgen, el editor de Verso Books y de Historical Materialism, a Kostas Lapavitsas, diputado de economista marxista, diputado de Syriza. Es muy valiosa porque señala cosas tan importantes como, por ejemplo, que no hay que temer un supuesto escenario de racionamiento post-euro, porque en Grecia ya hay hoy un racionamiento, solo que un racionamiento que se impone a partir de los mecanismos del poder adquisitivo. Porque hay racionamiento en la electricidad, hay racionamiento en los alimentos o hay racionamiento ya en las medicinas. ¿Está traducido al castellano? Javier, sí. Yo mira, te recomendaré un libro de un venezolano, Carlos Rangel, que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Vale la pena. Porque yo, que en religión pasé... Eso lo hemos leído nosotros, vale la pena. Jóvenes. Yo he dejado de tener referentes y esos amaneceres que cantan, llamados la Cuba, la Nicaragua sandinista, al final todo es una gigantesca estafa, la Venezuela madurista o chavista, o en este momento la Grecia de Syriza. Yo creo que vale la pena tener un espíritu crítico y tratar de enfocar las cosas como son. Primero, Grecia es la consecuencia de su propio fraude y es la consecuencia de una ciudadanía que vivió en el mejor de los mundos sin tener el más mínimo espíritu crítico. Vale la pena que eso también se aplique. Dos, Alemania en el año 45 estaba absolutamente arrasada y pasaban hambre. Y se reconstruyeron por su propio esfuerzo con ayuda del Plan Marshall. Pero el Plan Marshall también llegó a Italia, también llegó a Francia, también llegó a otros lugares, también llegó a Grecia. Por lo tanto, dejemos de pensar que Alemania es la consecuencia de una especie de conspiración capitalista donde los alemanes un buen día recibieron absolutamente todo. Valdría la pena que pensáramos y que analizáramos por qué, por ejemplo, Finlandia es Finlandia, que terminó la Segunda Guerra Mundial arrasada por la guerra, no llegaron a entrar, pero con un problema descomunal de pérdida de población, de territorios anexionados, que era su máximo recurso, que era el níquel de Petsamo, etcétera, etcétera. Yo he escuchado algo que me ha dejado atónito, y es que en Europa nunca ha habido democracia. Pues mira, en la Unión Europea. En la Unión Europea, perdóname que te diga, es el lugar donde existe la mayor intensidad de derechos insatisfactorios, en muchos casos, del mundo. Por lo tanto, valdría la pena. Después hablábamos de una especie de conspiración respecto a la Europa del Sur. También tendría que decirte lo siguiente. Vamos a respetarnos los turnos de palabra. Yo creo que no. Primero, pensar. No hay política social, por ejemplo. Claro, vamos a ver. Hay claro que hay política social, claro que hay política social. Será insatisfactoria. Esto es Fora Pache. En Fora Pache se respetan los turnos de palabra. Mira, tú hablas de tu nación, mi nación es España. Creo que vale la pena. Bien, el problema sí, es Galicia. El problema es que esa nación que tú planteas, ¿no? Que yo te respeto evidentemente, pero crear la unidad de Europa desde las 150 naciones es un hecho que va a ser realmente ameno e interesante. Pero en fin, ahí queda. El tema del problema del sur. Mira, en Europa, en España, nunca ha habido mayor progreso que desde que empezamos a recibir fondos de cohesión. Y te diré algo más. Bueno, esto es una realidad. Bueno, pues bueno, es decir, que esta mesa es de color verde. Dejemos terminar la intervención. Vamos a seguir. Pero no recibir, es que nos correspondían porque os recuerdo, en este programa se respetan las intervenciones, no os interrumpáis más. Fuéramos víctimas de una especie de conspiración cósmica. Vamos a ver, Ana, si en este momento tenemos caladeros de pesca
a donde van los gallegos es porque negocia la Unión Europea y no España con infinita más potencia para negociar caladeros ajenos porque los nuestros los agotamos. Si tuvo que cerrarse la industria naval es porque en Corea se hace mucho más barato y la industria naval no existe ni en Gran Bretaña. Por lo tanto, no hay una conspiración contra la industria naval gallega ni la industria naval de Cádiz. Lo que no podemos plantear es, consenso tercero, que y termino de decir, me deja absolutamente atónito que desde planteamientos de izquierda hablemos de la soberanía nacional. Y me deja mucho más atónito que pensemos que sea, no, déjame decirte, que pensemos de la soberanía nacional de los conceptos de la derecha. O sea, pensar que porque unos son soberanistas, que es la derecha Le Pen, del Partido Demócratas Independientes, son equivalentes a una soberanía de Syriza y que eso es coherente, eso no lo ha dicho a mí me en esta deja, mesa. si yo lo acabo de escuchar, yo lo he dicho. pues a mí me deja, exactamente, a mí me deja absolutamente sorprendido. Y te diré más, Syriza está planteando posiciones profundamente antieuropeas. Por ejemplo, las reclamaciones de guerra significa abrir una caja de Pandora que es no acabar nunca. Eso es radicalmente antieuropeo, porque Alemania podía reclamar reclamaciones económicas por la limpieza étnica de sus alemanes en Polonia, o en los Sudetes, donde fueron objeto de auténticas masacres y fueron expulsados de un territorio que históricamente era alemán desde siempre, alemán de gente que vivía allí, de bohemios de aquella zona. Lo mismo que de Transilvania. Por favor, dejemos aparcados ciertos conceptos que son profundamente reaccionarios envueltos en un oropel de la supuesta izquierda. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto. Todos vais a tener un minuto para decir lo que queráis. Empiezo contigo, Xavier, tu minuto. Bueno, en realidad lo que quería hacer énfasis sobre todo, ahora que se hablaba de lo que es europeo, lo que no es europeo, yo jugaría con la precisión de que hay una cosa que identificamos como Europa en el mejor sentido, lo que le constituye en referente a escala mundial, que es toda esa serie de derechos democráticos obreros conquistados, y por otra parte, algo que se pone el cartel de Europa, pero que justamente es lo contrario. Lo que se mencionaba aquí es muy gráfico, ¿no? Es decir, porque todo ese guiño, ese señuelo de los fondos de desarrollo regional, etcétera, fueron la coartada para desmantelar la base productiva, donde había empleo, donde había convenios colectivos, donde había salarios, y a partir de ahí había también elementos de integración del territorio, etcétera, etcétera. No es una cuestión cualquiera, lo dije al principio y lo reitero. Es decir, ni unión ni europea, ni unión, porque no puede haber conciliación de intereses en sociedades capitalistas en el siglo XXI de ninguna manera, ni europea, porque ni hay elementos en común y hay además una subordinación a Estados Unidos, que es el capital financiero dominante y sigue siéndolo. Gracias, Javier. François, tu minuto. Yo creo que no es el proyecto europeo que conlleva eso, es su deriva liberal a partir de los años 2000, aunque ya había, claro, un mercado común, pero había un consenso más o menos donde la socialdemocracia protegía más o menos un cierto tipo de derechos. Pero esa deriva es incuestionable. No se puede decir que el problema de Grecia es únicamente la falta de pueblos retrasados del sur de Europa. Yo soy francés y quiero que mi país recupere su soberanía, porque la política de mi gobierno, la ley que se acaba de votar, ni la han votado los parlamentarios, viene de Bruselas y corresponde a unas pautas muy exactas que son las de la austeridad del pacto de estabilidad financiera que viene del proyecto alemán. Y yo creo que ahí tenemos que construir todos juntos, los que queremos un cambio hacia una Europa más social, un nuevo modelo de cooperación entre países. Gracias, François. Ana, tu minuto. Europa no es la Unión Europea, es evidente, y hay unos derechos democráticos que son previos a la existencia de la Unión Europea como institución, ¿no? Y lo que ha consolidado Europa, tú bien lo has dicho, François, es una institucionalización de la austeridad en todos estos años. Además, es que los tratados desde Maastricht lo han demostrado. Sobre lo que comentabas de la política regional, yo he tenido la suerte de trabajar allí en Bruselas muchos años, precisamente en este tema. Los fondos de cohesión no son un regalo, no son una dádiva, nos corresponden por renta media, nos corresponden por población y por lo tanto los fondos, el problema es que el Estado los ha usado, y no busco conspiradores, busco la realidad de que se ha perdido empleo en nuestros territorios. Los ha usado el Estado precisamente pues para hacer grandes infraestructuras, para hacer esta T4, para hacer venían allí pues para hacer saneamiento de las rías que no están saneadas, y se han hecho pues otras construcciones aberrantes, ¿no? Y los caladeros de pesca, que es el ejemplo de desprotección de un sector productivo, precisamente Galicia es la más perjudicada porque ha quedado fuera. Javier, tu minuto.
Hombre, no ha quedado fuera porque los pescadores gallegos están pescando... Mauritania, te pongo un ejemplo del año pasado debatido en el Parlamento Europeo. En este programa no se interrumpe. Quiero decirte que las cuotas son cuotas que se entregan a un Estado que se llama la nación española y por lo tanto no se discrimina a cántabros de vascos ni se le pide a uno el carnet de identidad y su origen. Vamos al punto. La Unión Europea es una insatisfactoria situación optimista, como nunca hubiéramos podido imaginar. Hemos tenido un espacio de paz que no existe en la historia de Europa desde el final del Imperio Romano, que ha sido una continuada guerra civil europea. Hemos creado un espacio insatisfactorio económico, pero al final del tema, la parte nuclear del asunto es la siguiente. Tenemos unos valores democráticos como no existen en ningún lugar, pero hay algo más, y es, nadie está hablando de lo esencial, que es la sociedad de exclusión. Nos dedicamos a hablar de historias nacionales y nacionalistas, no de lo otro, que es fundamental. Sí, yo creo que en el eje central del proyecto europeo se vuelven a poner los derechos humanos o no vamos a poder hablar del futuro. Y hablar del futuro significa, y hablar de derechos humanos significa de una reconstrucción democrática, la construcción de una nueva democracia que tiene como eje precisamente la garantía de los derechos de las personas. Y eso tiene un fundamento, y se llama soberanía popular. Es decir, que los ciudadanos tengan capacidad para decidir lo que pasa en sus sociedades. Y hay que tomar dos caminos, y aquí hay que optar. O se está con las transnacionales y las transferencias del dinero público se hacen a las transnacionales, como está planteando en determinados programas económicos de intervención del Estado a favor de las transnacionales, o se está a favor de la ciudadanía y se está planteando que hay que garantizar esos derechos sociales precisamente reactivando la economía y al mismo tiempo teniendo una sociedad que garantiza y que pone sus recursos al servicio de las personas. De acuerdo. Y ahí hay dos caminos, y ese camino es si queremos la Europa del Sur o si queremos abrirnos al tratado, al TTIP, y queremos ponerlo al servicio de las transnacionales y someternos a Estados Unidos. Gracias, Rafa. Jorge, tu minuto. Yo estoy de acuerdo con Nar en que Europa no nos obligó. Nosotros nos vendimos bien, a corto nos vendimos bien, llegó un montón de dinero. A largo nos vendimos mal, está claro, ¿verdad? Vale, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Miren, yo con toda franqueza creo que si se quiere, se puede. Y si no se quiere, pues entonces no se puede. ¿Cuál es el único examen que uno no puede aprobar? Pues aquel al cual uno no se presenta, ¿no? Y por lo tanto yo creo que un poquitín de voluntad, ¿no?, por parte de los gobernantes sí falta. Hombre, si no hay más que ver el presidente de la República Francesa, que es un infeliz, o la presidenta Merkel, ¿verdad?, que es una contable. ¿Dónde está De Gaulle? ¿Dónde está la gente que en un momento determinado decía, se acabó, hombre, se ha terminado? Eso es como Syriza, que tiene su mérito, decir, oiga, se ha terminado, ya veremos si le rompen las rodillas o no, pero han intentado decir se ha terminado. Deja ya lo de los derechos humanos y empieza a preocuparte por los derechos de los pueblos, que ahí está la cuestión soberana, porque para que la gente sea libre, su país tiene que ser libre previamente. El minuto. Muchísimas gracias a los 6. Hoy hemos tenido un debate animado. Os pido perdón porque me he tenido que poner en modo presentador algunas veces. Volveremos a vernos la próxima semana aquí en Fort Apache.